Hola, buenas tardes. Una tarde más. El proyecto que tenemos, hablamos de dependencia, Karma Rovirosa y yo misma, Montse Ceballos. Esta tarde os queremos presentar a Paula. Paula es neuropsicóloga y Paula nos va a explicar un poco más sobre su perfil profesional. Hola, Paula. Buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes, soy Paula, soy licenciada en psicología y bueno, más tarde, posteriormente, me especialicé en neuropsicología y bueno, estoy acreditada por el COP y por el Consejo Nacional de Psicología como neuropsicóloga. Y bueno, pues llevo varios años de experiencia en el diagnóstico, en la evaluación neuropsicológica y en la intervención, ¿no? En personas que tienen daño cerebral adquirido y en personas que tienen enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Y bueno, pues actualmente estoy haciendo también una formación en terapia familiar porque también, pues bueno, derivado un poco de la experiencia, pues también he visto la necesidad del acompañamiento a las familias en todo este proceso, ¿no? Paula, ¿cómo empieza tu interés? ¿Por qué neuropsicología hacia este perfil? Primero, hacia personas con distintos problemas a nivel de traumatismo encefálico, daño cerebral, y ahora, como comentabas, estás con personas mayores. ¿Por qué estos perfiles? Bueno, yo creo que un poco también a raíz de la profesionalización, ¿no? Es decir, siempre tuve claro que cuando estaba estudiando una carrera que quería ir hacia la neuropsicología, ¿no? Porque me parecía un ámbito muy interesante. Y a raíz de ahí, cuando me fui especializando, pues sobre todo me adentré más en la atención a personas adultas, ¿no? Más que en infantil, por ejemplo. Y bueno, poco a poco, pues cuando fui trabajando un poco más en ello y conociendo un poco más, pues realmente vi la importancia y la necesidad, ¿no? de hacer una intervención en este sentido, de hacer un buen acompañamiento y sobre todo de poder dar también una calidad de vida a estas personas, ¿no? Que al final, pues cuando hay un daño cerebral, pues bueno, es muy importante también lo que podamos aportar a nivel de rehabilitación, ¿no? Y a nivel de ayuda o acompañamiento, y en las enfermedades neurodegenerativas pues también, ¿no? En este sentido, pues todo lo que podamos aportarles para que sigan estimulando, para que sigan manteniendo una calidad de vida pese a que sepamos que va a haber un deterioro progresivo, ¿no? Pues bueno, pues considero que es muy importante, ¿no? Y ya pues continué en este camino y la verdad que aquí sigo. Muy bien. Antes de entrar más en las funciones, ¿no? Tú misma has dicho, empecé con la psicología y luego tenía claro que quería seguir con la neuropsicología. Explícanos un poco más, ¿no? ¿Qué diferencia habría entre el psicólogo y un neuropsicólogo? Bueno, el neuropsicólogo es un psicólogo que se especializa en neuropsicología, ¿no? Es decir, esto es como yo aquí a veces pongo el símil del médico, ¿no? El médico se hace la licenciatura en medicina, o ahora, bueno, sería el grado, y posteriormente hace una especialización, ¿no? Pues bien, ya sea cardiología, neurología, ¿no? Entonces aquí un poco pues vendría a ser esto, ¿no? Lo que pasa es que el neuropsicólogo lo que se centraría sobre todo pues es en el estudio del cerebro, ¿no? Está más especializado pues en lo que es el estudio del cerebro y en cómo la afectación cognitiva o cerebral en este caso repercute en las funciones cognitivas y en el comportamiento de la persona, ¿no? Has trabajado en distintos sectores, ¿no? Daño cerebral adquirido, traumatismo encefálico. También comentabas, ¿no? La necesidad de trabajar con estos familiares de personas que están afectadas, personas con demencia. Actualmente, ¿dónde estás actualmente? ¿Estás en un centro, en una institución con personas mayores? ¿Cuál es tu función como neuropsicóloga? Bueno, mi función como neuropsicóloga, pues en este caso, por ejemplo, haría las evaluaciones neuropsicológicas, ¿no? Pero en este caso, como ya vienen con un diagnóstico determinado, pues no sería una evaluación orientada a hacer un diagnóstico, sino más bien hacer una valoración de la evolución o de si ha habido un progreso en los déficits, ¿no? O en la afectación. También, además de eso, pues me encargaría también un poco, pues, el neuropsicólogo también se encarga de hacer pues, la estimulación cognitiva, ¿no? En el caso de más de mantenimiento, cuando ya es una enfermedad neurodegenerativa,
o en demencias, ¿no? Y una rehabilitación más específica en caso de que sea un daño cerebral adquirido. Y bueno, sobre todo pues también el acompañamiento a las familias, ¿no? A conocer en el proceso en el que está su familiar, a conocer un poquito pues qué es lo que les está pasando y bueno, un poco pues este acompañamiento, ¿no? El Y luego entender, ¿no? pues sí, exacto. Y bueno, pues también los informes, ¿no? Un poco la coordinación con otros, con otras instituciones, ¿no? Que llevan un seguimiento también, pues tipo neurología o psiquiatría, ¿no? Cuando has trabajado en los distintos sectores que has trabajado, entendemos que has trabajado con distintos perfiles profesionales, con lo cual ya has podido tener un poco la experiencia de dónde hay equipos completos, dónde igual habría más faltas de profesionales para poder tener un equipo interdisciplinar, pues, bueno, como se dice comúnmente, con un poco de cara y ojos, ¿no? Para plantear igual una serie de objetivos desde las distintas disciplinas. ¿Cómo estamos actualmente? ¿En qué parte de esos sectores igual cojeamos un poquito? Claro, mira, en este sentido yo siempre me he movido más en el sector o sea, privado, ¿no? Es cierto que a nivel público, en concreto el neuropsicólogo, es cierto que la figura, pues, bueno, todavía cuesta un poco entrar, ¿no? En este sentido. Y sí, es cierto que me he movido más por el sector privado, ¿no? Entonces, yo diría que en casos, por ejemplo, pues de centros más especializados, ¿no? De lo que es propiamente rehabilitación, estimulación o centros que se dedican a, bueno, diríamos, más de tipo neurológico, ¿no? Pues yo creo que es donde más especialización hay y donde más equipo hay, ¿no? Y bueno, también sí que es cierto que en centros residenciales, yo creo, o en centros de día, sí que empieza a ver más la figura del neuropsicólogo, ¿no? Pero también es cierto que no en todos los centros o en todos los sitios se conoce tanto, ¿no? O puede haber un equipo tan integrado como en centros más específicos, ¿no? Y luego, por otro lado, pues en el sector público, como comentaba, sí que es cierto que quizás ahí por mi experiencia, ¿no? Sí que creo que es más difícil a veces encontrar este equipo, ¿no? Tan más multidisciplinar o incluso la figura del neuropsicólogo, ¿no? ¿Dónde el neuropsicólogo se siente cojo? ¿Dónde hace falta esos recursos? ¿En qué aspecto? ¿Qué falta? Falta entender la enfermedad neurodegenerativa, falta profesionales que entiendan, falta más formación en ese aspecto, en los profesionales que trabajan en ese sector. Yo creo sobre todo que, claro, aquí en Cataluña, por ejemplo, la figura del neuropsicólogo sí que es mucho más conocido que en otras zonas de España, ¿no? Sí que es cierto que yo creo que ya lleva muchos años, pero es cierto que no es algo tan conocido como quizás otras especialidades, ¿no? Entonces que todavía falta mucho para que, bueno, poco a poco yo creo que se va conociendo más, pero todavía falta mucho para que, bueno, pues para que esté a un nivel más o menos, bueno, reconocido como bueno, pues otros sanitarios, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que en hospitales, por ejemplo, falta mucho incorporar la figura. Está, pero sí que es cierto que falta mucho de incorporar todavía, ¿no? Y yo creo que, bueno, en centros más específicos sí que está, pero en centros residenciales o centros de día sí que puede ser que haya un psicólogo, pero no un neuropsicólogo, ¿no? Que estaría más especializado en esta parte del estudio del cerebro, ¿no? Y yo creo que por ahí todavía falta mucho recorrido por hacer, ¿no? A lo mejor, perdón, a lo mejor digo lo que haría falta es pedir a las administraciones, ¿no? Ese reconocimiento de esa especialización o pedir que un psicólogo tuviese esa especialización para optar, ¿no? a ese puesto de trabajo y así seguramente ayudaría, ¿no? a esa visibilización y a ver esa diferencia más clara. Debo reconocer que como profesional en una institución y donde he podido tener compañeros neuropsicólogos,
creo que he aprendido mucho de estas enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Y de cómo deben ser tratadas estas personas gracias a un poco a ir de la mano de este perfil profesional. En estos años que llevas trabajando en el sector, ¿se ha planteado formar a los trabajadores o tu función a veces también es formar a los trabajadores y sensibilizar en entender un poco el comportamiento, ¿no? A nivel conductual, el cómo debo hacer, cómo debo realizar esa práctica del día a día con esa persona, teniendo en cuenta esas necesidades? Sí, yo creo que sí, ¿no? Sobre todo, más que formar a mis compañeros, sí que yo creo que es trabajar en equipo y ver cómo lo que necesita mi compañero, o sea, cómo en cierto modo yo le puedo ayudar, ¿no? O cómo lo que yo necesite para valorar a esta persona, pues, por ejemplo, quizás una movilización, si le está causando un dolor o si le está causando, ¿no? A nivel emocional cierto estado más bajo, pues cómo yo le puedo ayudar en este sentido, ¿no? O cómo nos podemos ayudar en que él identifique a mí esto o que si, por ejemplo, está teniendo una conducta, una alteración conductual propia pues, del avance del deterioro, ¿no? Y no entienden por qué, pues quizás yo en ese sentido sí que pues recurren a mí, ¿no? Entonces yo creo que es una interrelación, más que una formación propiamente dicha, yo creo que es un engranaje, ¿no? Entre los diferentes miembros del equipo y de mi figura, ¿no? Tal como ellos me pueden ayudar a mí a entender ciertas cosas y yo les puedo ayudar a ellos a entender porque quizás pues no está entendiendo bien algo, porque quizás es que el nivel de comprensión pues ha empeorado debido a la enfermedad, ¿no? Y es por esto que no está realizando tal ejercicio o no está pudiendo hacer tal cosa, ¿no? Centrándonos un poquito más sobre el tema de las enfermedades neurodegenerativas y sabiendo que hay asociaciones, ¿no? De familiares y asociaciones que tienen en cuenta, ¿no? Estas patologías a nivel más individual. ¿Está familiarizado, está sensibilizado el entorno de la persona con estas asociaciones? ¿Todo el mundo forma parte? ¿Es algo que todavía está por descubrir, por explotar? ¿La figura del neuropsicólogo te refieres? No, me refiero a, por ejemplo, ¿no? Asociación de familiares de, pues, ¿no? De Alzheimer, asociación de familiares. Entonces, ¿hasta qué punto esos familiares, sí, esos familiares están pues, eso, asociados a estas redes, ¿no? Que les pueden ayudar también a ellos a poder encaminar o a poder dirigirse hacia el cuidado de estas personas? O todavía es un tema que cuesta de entrar o que encuentras con familias que a lo mejor pues ni sabían de esa existencia. Yo creo que poco a poco se va dando a conocer más, ¿no? Sí que es cierto que claro, esto es algo que ha ido evolucionando y sí que es cierto que yo creo que poco a poco se ha ido reconociendo más la importancia de hacer también una intervención en este sentido con las familias y que cada vez pues va surgiendo más, ¿no? Es como que poco a poco va habiendo más grupos terapéuticos que se dirigen a hacer una intervención también con las familias, ¿no? A que entiendan el proceso de la enfermedad neurodegenerativa y cómo afecta, ¿no? Y bueno, en este sentido yo creo que poco a poco sí que va habiendo una proliferación de mayores grupos terapéuticos, ¿no? Enfocados a esto y sí que, pero creo que también falta todavía bastante por ir avanzando, ¿no? Sí que es cierto que hay veces que no saben que existe esta posibilidad o que es cierto también que hay veces que incluso algunos no quieren, ¿no? Porque o sienten que no necesitan esto y que ellos se lo manejan, ¿no? Y he tenido casos, ¿no? De personas que me dicen, no, yo es que no lo necesito porque yo ya me apaño, ¿no? Bueno, pues también, pero generalmente yo creo que es muy importante que las familias que acuden a estos grupos realmente lo valoran como muy necesario y yo creo que cada vez se recurre más, cada vez se conoce más y que todavía se ha de trabajar más en que le siga viendo. Cuando hablamos de estas personas, hablamos de estos familiares que están sufriendo también, ¿no? Estas patologías de manera directa.
de los sectores donde has trabajado, ¿dónde crees que estamos ofreciendo mayor calidad de vida? Vale, aquí en cuanto a lo de la calidad de vida, te diría que depende, porque en este sentido, claro, no es lo mismo, por ejemplo, en un caso de daño cerebral adquirido, ¿no? Yo creo que hay que plantearse la persona que tenemos delante y las necesidades que tiene esta persona, ¿no? Es decir, en este caso que te comentaba, por ejemplo, una persona más joven que ha sufrido daño cerebral adquirido, ya sea por traumatismo, un ictus, etcétera. Y bueno, para él lo que mayor calidad de vida sería, pues por ejemplo, hacer una buena rehabilitación, ¿no? Y poder, en la medida de lo posible, reincorporarse al trabajo, ¿no? Entonces, en este sentido, claro, pues quizás un centro más específico sería pues lo que le podría ofrecer una mayor calidad de vida dentro de las necesidades que él nos plantea, ¿no? En caso, por ejemplo, de una demencia en un estado leve, donde la persona mantiene bastante la autonomía, ¿no? Y su necesidad es mantener esta calidad de vida todo lo que pueda en cuanto a hablando de autonomía, ¿no? Pues bueno, quizás un recurso que le permita hacer una estimulación, pero continuar desarrollando su autonomía en casa o continuando estando en casa, pues quizás sea el mejor recurso que le va a permitir tener esta mayor calidad de vida, que es la que él necesita, ¿no? O en caso, por ejemplo, de una demencia avanzada sin una red de apoyo, pues en este caso quizás lo que le vaya a aportar mayor calidad de vida a esta persona, pues quizás sea un centro residencial donde tenga pues los servicios básicos más cubiertos y a más pues una estimulación, una relación, ¿no? Entonces yo creo que el término calidad de vida depende mucho también de las necesidades que nos planteemos que tenga la persona a la que tenemos delante, ¿no? Cuando hablamos de calidad de vida también hablamos, o la persona, ¿no? Quien realiza la asistencia, estamos muy centrados todavía en el cuidar, ¿no? Entonces, ¿por qué se provoca tanta dificultad en poder ofrecer, pese a que no es algo que remarcamos mucho en la formación y que después en la práctica también, bueno, pues eso, ¿no? Apoyamos mucho al grupo de auxiliares, que son el grupo que pasa mayor tiempo con estas personas, el generar ese espacio, ¿no? De que la persona pueda hacer, ¿no? De generar esa autonomía, de que dentro de las posibilidades que tenga, potenciar al máximo. ¿Por qué todavía estamos en este modelo, en este paradigma del cuidar? ¿Qué es lo que no nos deja soltarnos? Bueno, yo creo que todavía hay yo creo que en la sociedad en general hay como un arraigo todavía muy, muy fuerte, ¿no? Al cuidado, bueno, sobre todo pues la mujer, ¿no? Tenía en este sentido además más como este aspecto social más del cuidado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en cierto modo también es una manera de protección, ¿no? O sea, viene un poco, yo creo, pues en este sentido eso del cuidado que tenían pues generaciones anteriores en casa, ¿no? Las abuelas que cuidaban o las madres que cuidaban de sus madres, ¿no? O de sus padres. Y yo creo que en este sentido es como un extra de sobreprotección, ¿no? O sea, es muy importante también fomentar la autonomía de la persona en cuanto que la mantenga. Si la está manteniendo, hemos de fomentar que se mantenga todavía, ¿no? Y el máximo tiempo posible. Por lo tanto, el hecho de cuidar, de intentar sobreproteger, va a hacer que nos esté potenciando la autonomía que realmente esta persona todavía tiene, y estamos haciendo que esto vaya en detrimento de la identidad de la propia persona, ¿no? Es decir, bueno, entonces yo creo que viene un poco de que es algo más cultural todavía, ¿no? Que está muy arraigado y que yo creo que poco a poco se ha ido soltando un poco, pero yo creo que todavía falta mucha concienciación de quitar un poco esta sobreprotección y dejar hacer, ¿no? Y que sean ellos los que mantengan su propia autonomía dentro de lo que puedan. Incluso yo llegaría a añadir que también a lo mejor ha influido a aplazarlo, ¿no? Más en el tiempo, la interculturalidad que ahora tenemos, ¿no? En el cuidado, de que a lo mejor antes solo era gente
pues que vivía, ¿no?, en la gente del pueblo y era la que se dedicaba a ese cuidado, ¿no? Y que a poco, pues también con la llegada de la inmigración o la emigración, depende de cómo se mire, llegan otras culturas con otras maneras de hacer y con lo cual también tienes que enseñar, ¿no? Tienes que volver a esa base para poder avanzar, porque si no, seguramente retrocederíamos en el modelo al 100% o bastante más. Resumiendo un poco, ¿no? Nos quedamos con esta faceta de calidad de vida, como bien dices, dependerá de la persona a la cual estemos tratando, de las necesidades que tenga. Y no olvidar también que el ofrecer calidad de vida quiere decir también adaptarnos a las necesidades que tenga, ¿no? Sin dar más de lo que la persona precise para poder así generar, ¿no? Y seguir manteniendo esa identidad que la persona no pierde por el simple hecho de tener un diagnóstico o una etiqueta. Exacto. Centrándonos en la persona, centrándonos también en esta enfermedad y centrándonos ahora un poco más en la familia. ¿Por qué cuesta la aceptación de la situación por parte de la familia y de las demás personas a atendernos, ¿no?, a este orden? ¿Cuál es el motivo? Bueno, en cuanto a las familias, claro, desde el momento en el que reciben un diagnóstico, ¿no?, comienza una fase de, bueno, un duelo anticipado, ¿no? Entonces, claro, la etiqueta en sí, además de este tipo de diagnósticos, es muy fuerte, ¿no? Entonces, claro, desde ese momento ya comienza un duelo, ¿no?, que sería anticipado, en el que, bueno, se van asumiendo que su familiar, bueno, pues va a perder cierta autonomía, ¿no?, que incluso pues su familiar, pues, bueno, ya no va a ser el que ha sido siempre, ¿no? En este caso, además, también es cierto que conforme va progresando la enfermedad, también hay que hacer una continua readaptación, ¿no?, a la pérdida que va habiendo progresiva. Por lo tanto, es como una continua adaptación a asumir que está perdiendo capacidades, ¿no? Entonces, claro, el hecho de asumir que la persona que queremos, ¿no?, pues va a ir dejando poco a poco de ser la persona que ha sido, en cuanto a pues que quizás no va a recordar o no acabará por recordarnos, ¿no?, o no acabará por reconocernos, pues es complicado y es duro. Sí, quizá esta dureza a veces nos hace que nos cueste más, ¿no?, empezar este proceso de aceptación. Ahora me tengo que enfrentar a eso. Exacto. Es muy necesario, además, por otro lado, también entender qué es la enfermedad y qué es lo que conlleva, ¿no? En este sentido, por eso también el tema de los grupos terapéuticos que comentábamos antes es muy importante, también el acompañamiento a las familias en este sentido, ¿no? En hacer, pues, bueno, una intervención en cuanto a que puedan entender qué es la enfermedad o que puedan hacer una adecuada gestión del duelo que acaban de empezar, ¿no? Y que puedan hacer también, pues en este sentido, una adecuada gestión emocional, ¿no? Yo creo que en este sentido esta intervención y este acompañamiento es vital para poder bueno, acompañar a su familiar, ¿no? Y por el otro lado también, bueno, la persona misma, ¿no? La persona, porque muchas veces también en este sentido es la aceptación del diagnóstico por parte del familiar, pero nos olvidamos de la aceptación misma de la propia persona que recibe el diagnóstico, ¿no? Que también es muy complicado y es muy duro, ¿no? En cierto modo, también se inicia un proceso de duelo, ¿no?, en el que asumimos que, bueno, pues que estamos, pues que vamos a tener ciertos déficits o que nos va a costar hacer cosas que antes hacíamos con total normalidad, y esto pues repercute directamente en la identidad de la persona, ¿no? Y esto a nivel, pues, de autoestima y a nivel de identidad de persona, pues también es, bueno, es muy complejo también y también se ha de trabajar, sobre todo en las fases iniciales, ¿no?, donde la persona todavía puede ser muy consciente, pues, bueno, en caso de una demencia, en caso de un daño cerebral, pues es trabajar también, pues, un poco con las secuelas que haya podido haber. En el caso de una demencia, ¿quién encaja mejor el diagnóstico? ¿O depende en el caso de la situación? Bueno, es complicado, aquí dependería.
¿no? Dependería porque, bueno, te puedes encontrar de todo, ¿no? Familias que sean también muy de tirar para adelante y de bueno, pues de asumir, ¿no? Un poco, bueno, depende mucho, ¿no? O de incluso, pues, personas que tienen una demencia que, bueno, pues que incluso pues en una fase inicial no son conscientes o que tampoco les transmiten el diagnóstico, porque hay veces que tampoco les dicen este diagnóstico, ¿no? Entonces la persona va notando que va perdiendo pues ciertas, ¿no? Bueno, que va teniendo problemas de memoria o que de vez en cuando se desorienta, ¿no? O se pierde y realmente nadie le comunica un diagnóstico, ¿no? Y esto también, bueno, es importante también para que la persona también pueda hacer frente a lo que le está pasando y saber cómo puede Es una cuestión afrontarlo. muy ética esa, ¿no? Exacto. ¿Informo o no informo? Exacto. Era uno de tantos comités éticos que teníamos, en ese momento no teníamos comité ético, pero era de esas charlas éticas de ¿qué hacemos? Es que la familia no quiere. Y el equipo decía, no, pero si estamos valorando a la persona y las necesidades que tiene, pues ¿por qué no lo vas a ver? Ya, pero es que la familia no quiere, ¿no? Claro, esto es un debate muy complejo porque ya entran muchos factores, ¿no? Y es algo que podríamos debatir incluso horas porque sí que es cierto que bueno, pues a veces prima más casi lo que quiere la familia, ¿no? Que lo que la persona pueda tener, ¿no? Y en verdad es un diagnóstico que es propio, ¿no? Y si la persona todavía tiene una capacidad de comprender lo que le está pasando y de aceptar ese diagnóstico y por consiguiente además poderlo gestionar y poderlo tratar, ¿no? A nivel emocional y hacer ese proceso de duelo anticipado, ¿no? Pues bueno, también. Pero bueno, es un tema complejo que bueno. Cuando hablamos de un neuropsicólogo, ¿no? Este tratamiento, ¿no? Las funciones que realizáis, el trabajo que realizáis tanto con familia como con los usuarios, ¿cómo lo viven? Bueno, pues sí que es cierto que las familias en este caso... ¿Os piden como cuando van a Lourdes? ¿O? Bueno, a veces te encuentras con casi esperar que haya una varita mágica, ¿no? Y no, pero en este sentido las familias yo creo que son muy agradecidas en cuanto al apoyo que se les hace, ¿no? Y en cuanto al acompañamiento que se les hace en este sentido de entender qué es la enfermedad o cuando hay un daño cerebral, de entender por qué es lo que está pasando y por qué y cómo pueden ayudar al familiar, ¿no? Entonces, generalmente suelen estar pues, muy agradecidos y, bueno, suelen, yo percibo alivio, ¿no? Muchas veces es como esa mano que un poco ayuda a seguir en ese camino, ¿no? Y por parte de los usuarios en este sentido que comentabas, pues hay un poco de todo también, ¿no? Pero por lo general yo siempre he sentido mucha gratitud y siempre, bueno, a mí siempre me ha gustado pensar que hago un camino conjunto, ¿no? Que no es que yo esté por encima o yo ayude a, ¿no? Sino que voy a hacer un recorrido conjunto con esa persona en su recuperación, ¿no? o en su acompaamiento de la enfermedad, ¿no? En este caso en las neurodegenerativas. Entiendo que también que en las familias, sobre todo, pues eso, que no te lleguen a preguntar, ¿no? Eso de, ¿y qué le hago yo ahora a mi familiar, ¿no? ¿Qué le digo? ¿Cómo lo trato, ¿no? Que si ya no puedo hacer nada con él, ¿no? Pues que tú les puedas asesorar o les puedas decir que sí o que no, ¿no? Entiendo que eso en las familias, claro, es una vía de escape brutal. Sí, sobre todo porque muchas veces lo que pasa es eso, ¿no? Que claro, ante un diagnóstico es una incertidumbre brutal, ¿no? Entonces tú o sea, tienen mil dudas que no saben cómo poder, ¿no? Entonces al final es lo que tú comentas, ¿no? Ante una situación, vale, es como cuando tampoco hay un manual de instrucciones, ¿no? Simplemente pues a veces es incluso probar un ensayo-error y ver un poco qué es lo que funciona, ¿no? Entonces en ese sentido
si ya puedes rebajar esa ansiedad del no saber o rebajar esa ansiedad ante la incertidumbre de está pasando esto y no sé cómo salir, bueno, pues si les puedes dar un apoyo en este sentido, ¿no? Y una guía, pues bueno, la verdad que en el acompañamiento a lo que es al familiar en ese sentido, pues bueno. Claro, mejora en calidad en todos los sentidos y se repercute en ese usuario final, ¿no? Que estábamos hablando, o sea que es ideal. ¿Cómo está envejeciendo nuestra sociedad? ¿Dónde estamos, ¿no? Estamos viviendo. Bueno, es cierto que, claro, el hecho de que haya avances médicos y demás, ¿no? Pues repercute en que pues, la esperanza de vida sea mucho mayor, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, pues sí que hay un envejecimiento que diríamos normal, ¿no? Que, bueno, pues puede haber ciertos lapsus, puede haber ciertas, pues en una conversación que no me salga una palabra, ¿no? Que serían, bueno, cosas normales en el sentido de cuando hay un mantenimiento de la autonomía, ¿no? Pero también es cierto que hay una mayor prevalencia cada vez más de lo que son las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Entonces, bueno, aquí está un poco la balanza, ¿no? También. El vivir más años, pero con peor calidad de vida cognitiva, o a lo mejor también estaban antes, pero como no vivía tantos años no se llegaban a desarrollar tanto. ¿No? Y a veces me lo pregunto claro, también. Sí, a veces tampoco podemos saber, ¿no? Sí que es cierto que también es esto, ¿no? Que hay un envejecimiento cognitivo normal, ¿no? Que quiero decir que el envejecimiento, es decir, el aumento de edad no va directamente asociado a que tenga que ver una enfermedad neurodegenerativa o una demencia, ¿no? Es decir, una persona con 65 años puede iniciar un proceso de demencia y estar en una edad más o menos que hoy diríamos joven, ¿no? Porque son los 85, ¿no? O sea, entonces, claro, no va directamente relacionado, ¿no? El hecho de más años demencia. Lo que sí que es cierto que debido también al aumento de la esperanza de vida, pues sí que es lo que se ve, es una prevalencia mayor también en trastornos cognitivos, ¿no? Bueno, o sea que de momento podemos estar tranquilos, ¿no? Que no estamos tan mal. Me quedan 30. Bueno, aprovechando ya estos 5 minutos, 6 que nos quedan, tema COVID a nivel de comunicación con las familias e incluso con ellos. Estos momentos que hay tanta distancia, que no... Bueno, ¿cómo trabajas tú con todo esto y cómo se puede gestionar todo eso? Bueno, sí que es cierto que yo creo que ha habido un empeoramiento en general, ¿no? A nivel cognitivo en estas personas mayores que han sufrido un aislamiento, ¿no? En este sentido, aquí la importancia de las relaciones sociales yo creo que está clara, ¿no? En cuanto a que cuando tú mantienes una relación social, pues estás poniendo en práctica el lenguaje, estás poniendo en práctica la memoria, estás poniendo en práctica la planificación, ¿no? Entonces, al final, el hecho de que todo esto se vea reducido, ¿no? En una interacción social o una menor comunicación entre las personas, pues también hace que uno se encierre más y que aparte no esté poniendo en práctica todo esto que hablamos, ¿no? Pues el lenguaje, la puesta en, o sea, pues eso, la memoria, ¿no? Entonces al final también se ve repercutido en un empeoramiento cognitivo, ¿no? Y bueno, también luego por otro lado pues el tema afectivo, ¿no? Cómo repercute también en que no, en este empeoramiento, ¿no? Y bueno, en este sentido yo creo que es importante, claro, intentar hacer en algún punto pues que haya esta interacción, que se mantenga, ¿no? en la medida de lo posible pues esta estimulación, ¿no? Tanto a nivel cognitivo, pues en cuanto a estimulación cognitiva, en cuanto a relaciones, mantenimiento de las relaciones sociales, que además a nivel de autoestima también potencia, ¿no? Y pues a nivel físico también, ¿no? Que estas tres cosas serían muy importantes y que bueno, debido un poco a la situación pues sí que es cierto que se han visto reducidas, ¿no? ¿Qué consejos darías a nivel afectivo? Teniendo en cuenta que el contacto social, ¿no? Y el contacto físico, y social,
está tan complicado, tan comprometido con este COVID. ¿Cómo podemos dar este contacto afectivo? Tanto familias con personas afectadas, que además se pueden ver en algunos lugares y en otros no, como con los mismos trabajadores, ¿no? Esta barrera que se genera por el COVID. ¿Qué consejos a nivel afectivo podríamos dar para seguir dando calidad de vida, ¿no? Claro, quitando este contacto más físico, ¿no? Que es el que puramente, directamente es el que repercute más en esto afectivo, yo creo que seguir manteniendo esta atención a la persona, ¿no? Seguir que sigan viendo que hay una preocupación por ellos, ¿no? Que sigan viendo que, bueno, pues en cuidar mucho también el lenguaje, ¿no? Un lenguaje más afectivo, es decir, no físico, ¿no? Pero pues más cariñoso, más, bueno, pues con palabras que lo que no podemos expresar a nivel físico, pues lo podamos decir a nivel verbal, ¿no? Palabras más suaves o cuidar este lenguaje y que sea, pues, en este sentido como más cuidadoso y más cariñoso, ¿no? Y bueno, sobre todo yo lo que creo también es eso, ¿no? Mostrar esta preocupación, bueno, que se sientan escuchados, que se sientan que pueden contar con la persona, ¿no? Con el trabajador o con la persona que está con ellos, ¿no? Y yo creo que hacer esta atención en la emoción que están sintiendo en ese momento y en lo emocional que están teniendo es muy importante también. Ya para ir un poco terminando, aunque yo creo que estamos de acuerdo la Monse y yo en que nos gustaría estar mucho más rato hablando contigo. ¿Cómo valoras un poco este proyecto del Hablamos de Dependencia que estamos llevando a cabo, ¿no? ¿Para qué nos puede servir en este sector y nos puede ser útil? Bueno, yo lo valoro como muy interesante, ¿no? La verdad que yo creo que a nivel, bueno, los profesionales sanitarios, ¿no? Yo creo que muchas veces no se conoce el trabajo que hacemos, o sí, conoces un poco, ¿no? Por así por encima, pero no se conoce bien con qué es lo que desempeñamos o qué es lo que realizamos, ¿no? Y yo creo que es muy importante que de cara a la sociedad se conozca, se sepa qué se hace, cómo se trabaja, qué se está intentando conseguir, ¿no? Cómo es la atención a estas personas y cómo se está trabajando, ¿no? Yo creo que esto es muy importante y la verdad que me gusta mucho en este sentido porque creo que poder dar voz a todos los trabajadores en este sentido sanitarios, ¿no? Pues la verdad que me parece muy bueno, la verdad. Bueno, Paula, y ya para ir terminando, un poco de reflexión final sobre qué nos queda por hacer, qué llevamos hecho y hasta dónde queremos ir. Y si tú tienes alguna cosa más que añadir, ahora es tu minuto de oro, por decirlo así, para decir lo que uno quiera. Muy bien. Bueno, yo creo que si hacemos un poco mirada así de global, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en los centros residenciales sí que es cierto que yo creo que ha cambiado o que va cambiando poco a poco bueno, la atención que se está haciendo a las personas, ¿no? Que se está centrando más la mirada en la persona y se está, bueno, nos estamos desquitando un poco de esta idea del geriátrico, ¿no? O solo de un centro residencial como un cuidado más básico, higiénico casi, ¿no? Por decirlo de algún modo, y se está implementando mucho más, ¿no? Yo creo que en este sentido se ha avanzado mucho, pero creo que también queda mucho todavía por recorrer, hacer y que todavía hay muchas cuestiones éticas que están encima de la mesa, ¿no? Y bueno, por otro lado también creo que poco a poco a los profesionales en este sentido que nos dedicamos a este sector, ¿no? O a la atención a las personas, yo creo que poco a poco se nos está reconociendo más, pero sí que es cierto también que creo que falta mucho también por que se nos reconozca y por que haya una cierta igualdad, ¿no? En ese sentido, yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, de que el médico es como ¿no? Siempre el médico es como una figura casi como, bueno, una eminencia, ¿no? Y al resto de sanitarios los tenemos ahí un poco, ¿no? Pues, bueno, sí. Y bueno, yo creo que poco a poco esto va cambiando, pero que todavía queda mucho recorrido también. Y luego ya, pues, en la figura del psicólogo, ¿no? Y más el neuropsicólogo, pues, en este sentido,
yo creo que es muy importante que, bueno, que se haga en el sistema sanitario, bueno, que el espacio adecuado para el psicólogo, ¿no? Todavía faltan, bueno, la figura del psicólogo está muy poco vista en el sistema público, ¿no? Es muy difícil acceder también y, bueno, pues para acceder además hay poquísimas plazas, ¿no? Y yo creo que cada vez más se reconoce la importancia de la figura del psicólogo en el sistema público, ¿no? Y la figura del neuropsicólogo pues también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se ha de reconocer, se ha de trabajar porque la figura del neuropsicólogo pues vaya creciendo poco a poco y que se regule de alguna manera también, ¿no? Y bueno, pues yo creo que vamos poco a poco, pero que todavía falta mucho por hacer, ¿no? Que a nivel estatal falta mucho por hacer y porque se nos reconozca a los sanitarios y se nos dé el lugar, yo creo que nos toca o que nos merecemos, ¿no? Sí, toca hacer ese cambio, ¿no? De paradigma, que ya vamos a ello, como bien dices, pero que todavía no hay la visión esa como que hay una persona, ¿no? Hay una disciplina que es el centro y luego los demás profesionales vamos alrededor. Como bien decías, está habiendo cambio, ¿no? Cada vez también están entrando más profesionales de esa disciplina, de ese núcleo, ¿no? De disciplina que cada vez está abierto más a recoger información, ¿no? Sobre esos profesionales que trabajan conjuntamente para hacer un trabajo sólido con la persona a la cual estamos atendiendo. Pero como bien dices, estamos ahí, estamos en el camino y esperemos que este COVID no nos haga perder la dirección a la cual íbamos. Esperemos que sí, porque sí que es cierto que yo creo que en este sentido esta situación COVID, ¿no? Nos ha hecho retroceder un poco en qué ponemos la mirada, ¿no? Y aquí también entraríamos en otro debate ético hiper largo, pero bueno, también es cierto que esperemos que no nos haga retroceder y que poco a poco podamos seguir avanzando, ¿no? Y podamos seguir recorriendo este camino. Esperemos que no retrocedamos ni a nivel sanitario ni a nivel social. Exacto. Como sociedad, que tampoco se retroceda. Bueno, esperemos. Yo creo que también tenemos que dejar, ¿no? Un poco de tiempo, ¿no? Para poderlo valorar más a largo plazo. Y entonces veremos claramente lo que ha pasado, ¿no? Y lo que veremos. Pero sí. De hecho, ahora más que nunca hay que luchar para recuperar y no perder lo que ya hemos ganado, que todo tiembla un poco y da miedito. Yo, nada, un poco para ir ya cerrando esta conversación, creo que nos has dejado muy claro, ¿no? Esa diferencia de un psicólogo a un neuropsicólogo y también el plus, ¿no? Que aporta ese neuropsicólogo y los beneficios que pienso que puede aportar esta figura en un centro o en cualquier institución, ¿no? Donde se trabaje con personas que tienen un daño cerebral o un déficit cognitivo específico, porque ¿no? es una mirada que pienso que nos aporta calidad y nos aporta mucho conocimiento específico, ¿no? Que es lo que muchas veces no nos hace falta para poder trabajar más cómodamente y más correctamente. Así que en eso te damos las gracias por aclararnos, ¿no? Estos conceptos y darnos a conocer también esta figura. Gracias por el tiempo también invertido aquí en nuestro proyecto, por querer participar. Y nada más, nos veremos la semana que viene con otra nueva entrevista. Así que, Montse, muchas gracias por compartir este tiempo y estas entrevistas. Gracias de nuevo, gracias Paula por formar parte del proyecto. Muchas gracias a vosotras por invitarme y por dejarme dar voz a lo que es mi profesión y bueno, poder aportar mi granito de arena. Muchas gracias. Pues hasta la semana que viene. Nos vemos. Adiós. Adiós, que vaya bien. Hasta luego.